Muy bien, estimados padres de familia, colegas, maestros y maestras, niños y niñas. Estamos dando inicio a nuestra semana 9. Aprendo en casa. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje para esta semana 9? Difundimos la importancia del equilibrio entre los seres humanos y la vida animal. Ahí está. Es importante este tema tocar en esta semana, ya que sabemos que el ser humano prácticamente se ha convertido en el depredador principal de la naturaleza. Es el que depreda más a los animales, es el ser que más depreda a las plantas, incluso depreda a otros seres humanos. ¿Qué está pasando o por qué se está tocando esta experiencia de aprendizaje en esta semana? Fácil, ¿verdad? Estamos viendo cómo el ser humano vierte estos relaves, desechos que contaminan, por ejemplo, a los ríos y a los mares. Toda la basura que echamos a los ríos, todo eso va a los mares. Y en los mares están los peces. Y esos peces están en nuestros platos de ceviche o en nuestro escabeche. En fin, los platos que nosotros consumimos. Vamos a ver lo que es equilibrio, por qué es importante, o sea que debemos dar más importancia al dinero o a la conservación de la naturaleza. Nuestros antepasados, por ejemplo, no conocieron el dinero. Para ellos la tierra era madre. En cambio, cuando viene el hombre blanco de Europa, ahí es donde inicia el uso del dinero. Y miren cómo se está quedando la naturaleza. ¿Quién vale más? ¿El ser humano o el planeta? Es un tema muy importante. Hay seres humanos que han optado por las energías renovables, más amigables con el ambiente. Por ejemplo, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía solar. En fin, es una semana muy interesante para que nosotros podamos reflexionar con nuestros niños. Vamos al lunes. Lunes, señoras y señores, tenemos la actividad. ¿Cómo se está dando la relación entre los seres humanos y la vida animal? La competencia personal social. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Nuestra meta para este día es identificar la problemática de la relación entre los seres humanos y la vida animal y explicar por qué es un problema. Veamos, sin ir muy lejos, nuestro río Rímac. Antes de la cuarentena, miren cómo estaba el río Rímac, antes de la cuarentena. Y después de la cuarentena, cómo está actualmente nuestro río Rímac. Es así el río que nos dejaron nuestros antepasados. Ahora, de esta actividad vamos a sacar una evidencia. Cuando el padre de familia en casa presente estas imágenes al niño o niña, el estudiante tiene que identificar y representar en su cuaderno, luego de ver estas imágenes, aquellos aspectos que pueden generar un problema. El problema no es el río, el problema no es la basura, el problema es el hombre, ¿verdad? Ahí va a llegar nuestro estudiante. Como la competencia es gestiona responsablemente, la capacidad que corresponde es maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Las fuentes de información los niños lo tienen al alcance gracias a la tecnología vía internet. ¿Qué van a hacer en casa? Niños, simplemente para que el padre de familia pueda observar si el niño hace o no hace, tiene que mirar este desempeño. Delibera sobre asuntos públicos para proponer y participar en actividades colectivas
orientadas al bien común. Así es, este niño tiene que deliberar, tiene que pensar, tiene que proponer, tiene que participar a ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Acaba de regresar los seres humanos a la calle. Esperemos que no se repita esto, porque así lo están encontrando. Eso es lo que vamos a observar este día lunes. A ver si nuestros niños deliberan, participan, proponen, qué proponen para solucionar esta problemática que ocasiona el ser humano. Vamos al martes. El martes tiene que ver con matemática. ¿Qué cantidad de especies animales son afectadas por la caza ilegal? Así es, en nuestro país existe la caza ilegal. La competencia es matemática, resuelve problemas de cantidad. Nuestra meta para esta actividad es aplicar la noción de adición y multiplicación. Sabemos que la multiplicación es una suma abreviada, por eso se relaciona adición con multiplicación, utilizando datos relacionados con la caza ilegal de animales en el Perú. Así es, ustedes van a ver un problema que trata sobre la cantidad de animales recuperados de la venta ilegal entre el periodo 2000 a 2007 y se registra en esta tabla. Esta tablita está en el TextoMed que ustedes van a manejar. Por ejemplo, no aparece la cantidad de aves. Anfibios sí aparece 6.111. Reptiles tampoco aparece en el cuadro. Mamíferos aparecen 1001. Total tampoco aparece. Así que acá ustedes van a observar que no solamente tiene que ver con esto. También se registró la siguiente información en su cuaderno de campo. Si hubieran encontrado 2.368 anfibios más, miren, ya tenemos 6.111 anfibios. Pero acá está diciendo, si se hubieran encontrado 2.368 más, así que hay que sumar. El profesor y los padres de familia generalmente trabajan de esta manera, no en el sistema tradicional, pero los niños van a trabajar de esta manera, comparativa, más gráfica. No se van de frente directo al simbólico, sino se van al gráfico, a lo representativo, a lo pictórico. Entonces, si hay 2.368 anfibios más, total serían pues 8.479. Entonces sería igual a la cantidad de aves recuperadas. Acá no tenemos la cantidad de aves. Eso quiere decir que ¿cuántas aves tenemos? 8.479 aves. Además, la cantidad de reptiles recuperados es 1.340 más que mamíferos. ¿Cuántos mamíferos hay? 1.001. Y si ponemos 1.340 más de reptiles, por lo tanto vamos a tener que sumar 1.340 más 1.001, que dan 2.341 reptiles. Y ya se llenó este vacío, ya se llenó el vacío de las aves, y por lo tanto también podemos llenar el total. Ahora, además, la cantidad de mamíferos recuperados, miren estos mamíferos, es 1.340 menos que reptiles. Está jugando con reptiles. Jugamos primero sumando y ahora estamos jugando restando. Por lo tanto, vamos a llegar a los 1.001. Van a tener este cuadro gráfico de reptiles y de mamíferos para que ustedes puedan comparar y ver que van a tener más reptiles o más mamíferos, ¿verdad? Y de acuerdo a esta tabla, ustedes van a obtener una altura mayor de reptiles que la de mamíferos. Ahora, en esta actividad, los niños, ¿qué hacen? Organizan números. El cuadro de unidades
decenas, centenas, unidad de millar. Ahí van a organizar ellos los números. Este es prácticamente el desempeño o la evidencia de aprendizaje. Ustedes lo van a ver aquí, ¿ya? Cuando el niño organiza los números del problema en este cuadro de unidades, decenas, centenas y unidades de millar. ¿Cuántos anfibios hay? ¿Cuántos reptiles hay? La cantidad de aves, todo eso va a ir representando aquí. Si él representa bien estos números aquí y organiza bien, ya prácticamente ustedes están observando la ejecución del desempeño por parte del niño o niña. Ahora sí, pasemos a ver al día miércoles. El día miércoles tenemos dos actividades. La primera actividad es respetamos el hábitat de los animales, parte 1. Competencia, ciencia y tecnología. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Explica, dice acá. Ahora, nuestra meta es identificar algunos factores físicos y químicos que alteran el equilibrio natural del ambiente y cómo esto afecta a los animales. Ustedes van a tener la presentación de las preguntas que prácticamente son el problema. ¿Sabes por qué hay muchas especies de animales en peligro de desaparecer para siempre de la Tierra? Sé que están en peligro de extinción. El segundo problema sería, ¿es posible que se pueda evitar esta pérdida? ¿Cómo? Si el niño responde o niña responde a estas preguntas, a eso le llamamos hipótesis. Entonces, para ayudarle a plantear sus hipótesis, nosotros le vamos a facilitar el texto MET. Ahí está en los recursos. Ellos van a leer el texto, el ecosistema y los problemas ambientales. Parte 1 lo leen y esto les va a ayudar a plantear su hipótesis. Leyendo este texto, ellos van a poder responder a estas preguntas. Entonces, por ejemplo, un punto es que en los últimos 37 años hemos tenido 10 sequías. Y la sequía de 1992 creo que fue la peor. Entonces, ahí tenemos una causa, una respuesta ya, hipótesis prácticamente ya comprobada, ya no observada, porque acá tenemos, yo generalmente cuando trabajo con los chicos, yo parto así mi cuadro para problema, hipótesis y la observación. O sea que yo dentro de la observación y la experimentación, los chicos prácticamente van a hacer su plan de acción, su recojo de datos de fuentes secundarias y análisis de resultados, estructuración del saber construido como respuesta al problema, contrastación de hipótesis y por último que es evaluación y comunicación. Entonces, para eso yo lo resumo prácticamente en observación y experimentación. Es así como trabajan los científicos, en 3 partes. Entonces, observan y al observar se han dado cuenta que hay un problema, plantean su hipótesis, experimentan, manejan datos, confirman y ahí sacan su teoría. Ese es método científico. Entonces, el día miércoles tenemos un día muy lindo, diría yo, para poder trabajar estas 3 partes. Algo tiene que ser, para niños de primaria, tiene que ser un esquema muy fácil para que ellos puedan entender y trabajar de manera práctica. El miércoles también van a trabajar lo que es arte y cultura. Un acto para la conservación. La actividad es, elaboramos nuestra historia para salvar animales. Así es, el teatro, la música, en realidad sensibilizan a las personas, porque hay personas insensibles, por ejemplo, como este señor, que muestra pumas después de haberlos matado, los ha cazado, ¿no? ¿Para qué? Hay gente que comercializa estas cosas. Entonces, hay que sensibilizar a las personas. Hay personas que les gusta la caza furtiva.
Competencia. Arte y cultura. Crea proyectos desde el lenguaje artístico. Cuando crea proyectos, ellos van a crear un guión teatral. Para crear un guión teatral, ¿qué tienen que hacer los niños? Primero tienen que observar la situación. En esta situación, ¿quién o quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes participan? ¿Dónde sucede? ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? Y luego elaboran una secuencia para la historia. Cuando digo secuencia, estoy hablando de un inicio, de un nudo y de un desenlace. En el inicio, representan la situación que va a tratar la historia, se presentan los personajes y el lugar o lugares donde se va a desarrollar la historia. En el nudo es el momento más interesante de la historia. Acá hay suspenso, hay un nudo, hay un problema que necesita resolución. Y es además donde generalmente se presenta el problema, la dificultad. Y en el desenlace, pues de hecho va a venir la solución, ¿no? Aquí es donde se muestra la solución de él o los problemas y se finaliza la historia. Por ejemplo, podríamos hacer una historia con el puma, ¿no? Se presenta aquí en el inicio el puma. Resulta que había un lugar que se llamaba la Pampa de los Pumas o Puma Pampa. Cuando llegaron los españoles, al ingresar al valle, encontraron muchos pumas en ese valle. El hombre antiguo, el hombre peruano antiguo, convivía con los pumas porque el hombre antiguo peruano sabía que ellos participaban en el equilibrio de la naturaleza, porque ellos son depredadores de animales que son herbívoros. Y para evitar el sobrepastoreo, el hombre primitivo antiguo tenía que dejar vivo a los pumas. El nudo. Cuando el hombre blanco ingresa, empieza a matar a los pumas. ¿Qué hace el puma para llegar al desenlace? El puma sube a la cima del nevado y se congela, esperando que el dios sol lo descongele algún día. Bien, hemos creado así una pequeña historia, ¿no? Entonces ustedes así también van haciendo en el primer acto, van haciendo su inicio, el segundo acto su nudo y en el tercer acto hacen su desenlace. Vamos entonces al día jueves. Respetamos el hábitat de los animales, parte 2. Competencia, ciencia y tecnología, es la misma competencia, ¿no? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestra meta es explicar algunos factores físicos y químicos que alteran el equilibrio natural del ambiente y cómo esto afecta a los animales. O sea que no se habla directamente en esta meta, porque acá los factores físico-químicos no son los que la alteran. Lamentablemente el que ocasiona esto es el hombre. El que vierte estos desechos químicos y tóxicos es el hombre. Deberíamos hablar directo y claro acá. El problema es, ¿qué puede causar que el hábitat de una especie animal se deteriore? Miren, ¿podría desaparecer un hábitat? ¿Qué podría ocurrir con los animales que pierden su hábitat? ¿Qué factores físicos y químicos podrían alterar un hábitat? La hipótesis. Igualmente, para ayudar a plantear la hipótesis hay que darle al niño para que indague, porque son niños, no pueden todavía investigar. Entonces ellos van a indagar leyendo la parte 2, ¿no?, del texto MED, el ecosistema y los problemas ambientales. Entonces el niño escribe o dibuja sobre las ideas que tenga acerca de la pregunta de investigación. Lee el texto y al leer el texto, por ejemplo, se ha dado cuenta que el ruido afecta a algunas especies. Los hace huir. La tala de árboles también igual, ¿no?
Entonces, el problema no son ellos, no son los animales ni las plantas, el problema somos nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? En la observación y en la experimentación nos estamos dando cuenta que el hombre es el que ocasiona los incendios forestales, los relaves de desechos químicos y tóxicos, los derrames petroleros, en fin, daña a diestra y siniestra el ambiente. ¿Y quiénes son los que hacen esto? Las grandes empresas. Y en un país como el nuestro, donde hay mucha corrupción, lamentablemente estas empresas reinan en este país. Nosotros no sabemos qué está pasando en la selva peruana, en nuestra Amazonía. Esclavizan pequeños niños, así como en el África, la vez pasada les contaba, que hay niños de 11, 12 años que lamentablemente pierden, ¿no?, la escuela, sacrifican su vida por trabajar en las minas. Igual también acá en la selva peruana, ¿no?, hay niños, hay personas, mujeres trabajando, buscando el oro, ¿no? Entonces, en un país donde hay corrupción, o sea que la corrupción se ha demostrado en esta época de la pandemia que es peor que el coronavirus, la corrupción. Porque es por esta corrupción, a pesar de que el gobierno ha tomado buenas medidas, pero la corrupción en el Perú no ha permitido, por ejemplo, que la ayuda social llegue a los más necesitados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Estas cosas tienen que sensibilizar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros padres de familia. Último, pasamos al día viernes. ¿Por qué cazaban los antiguos pobladores? Competencia. Personal social construye interpretaciones históricas. ¿Por qué cazaban los antiguos pobladores? Nuestra meta es explicar cómo y por qué los antiguos pobladores peruanos cazaban. En personal social es similar a ciencia y ambiente, aparece también una parte de la problematización. Vamos a hacer un cuadro así sencillo para la problematización con preguntas y para que analicen la información que se les va a facilitar también a través de una lectura y para que ellos, después que han sido sensibilizados, puedan tomar acuerdos y decisiones. Por ejemplo, en la problematización, ¿qué sabes de las antiguas poblaciones andinas? ¿Cómo y dónde vivían? ¿Qué nos dicen las diversas fuentes sobre las antiguas poblaciones en el Perú y su relación con la vida animal? No respondan los papás esto, tienen que responder los niños. Luego, y las actividades de sobrevivencia, por ejemplo, para sobrevivir, el hombre antiguo del Perú, para sobrevivir tenía que cazar, pescar, cultivar, o tenía que comer, ¿no? En la toma de decisiones, por ejemplo, los niños podrían decir, hay que mantener vivos a los depredadores como el puma, para evitar, por ejemplo, el sobrepastoreo. ¿Ya? El antiguo peruano, por ejemplo, iba a la madriguera de un puma y si encontraba ahí 4 pumas, ellos dejaban un machito y una hembra ahí y al resto lo sacrificaban, ¿no? Esa era una forma de mantener, pero en cambio el hombre de hoy día depreda pues a diestra y siniestra, mira, depreda animales, depreda en la pesca. Miren en África qué pasa con los elefantes, miren, y encima se toman fotos todavía, ¿no? O sea que no puede haber tanto dinero, no podemos medir el éxito de las empresas en dinero, sino en cuanto ayudan a cuidar nuestro planeta, nuestra tierra. Si la tierra está limpia, vamos a tener mejor salud, pero si la tierra se ensucia, miren lo que pasa. No vamos a esperar que venga el coronavirus para que la tierra se limpie, ¿verdad? Somos seres humanos, Dios nos ha dado inteligencia y razón para que nosotros podamos reflexionar y cuidar como nuestros antepasados, decir que la tierra es nuestra madre, nuestra Pachamama. Dios los bendiga. Gracias.